El pasado 23 de mayo de 2025 se confirmó una noticia que muchos venían esperando pero que a la vez sorprendió a otros. La familia de la tele dejará de emitirse en televisión española. Se anunció que el programa tendrá su última emisión el próximo 30 de mayo, poniendo fin a una etapa marcada por unos resultados de audiencia bastante decepcionantes. Este espacio, que había sido concebido como la renovación de las tardes de la una, no logró captar la atención del público como se esperaba, y los números fueron cayendo rápidamente desde su estreno el 5 de mayo. Aunque algunos podrían pensar que esta información fue solo un rumor más surgido en redes sociales, varias fuentes periodísticas importantes han confirmado la noticia y ofrecido detalles concretos. La caída en la audiencia ha sido brutal. Al principio, el programa alcanzó un 9,5% de cuota de pantalla, pero apenas en 24 horas este dato bajó hasta un 7,4%, con la pérdida de más de 150.000 espectadores. Para empeorar la situación, apenas unos días después la cifra tocó mínimos históricos, situándose en un 6,2% y colocándose por detrás incluso de algunas cadenas autonómicas que normalmente no compiten en ese horario. Esto hizo saltar todas las alarmas dentro de RTVE y sus directivos. Además de los malos números, la gestión y la continuidad de la familia de la tele ha estado rodeada de controversia, pues se ha sabido que la decisión de mantener el programa vivo a pesar de los pésimos resultados responde en gran parte a intereses políticos. Se habla de la influencia directa de Moncloa y del presidente de RTVE, José Pablo López, quien habría apostado por este formato a pesar de la presión interna y externa para cancelarlo cuanto antes. La inversión realizada supera los 5 millones de euros, una cantidad significativa para un proyecto que ha quedado muy lejos de justificar ese gasto con su audiencia. En medio de este panorama complicado, una de las figuras más mediáticas de la televisión española, Belén Esteban, se ha pronunciado con opiniones que no han pasado desapercibidas. Aunque sin mencionar explícitamente a los responsables, sus declaraciones han dejado claro su desencanto con la dirección que ha tomado el programa y, por extensión, RTVE en general. Sus palabras han añadido más leña al fuego y aumentado la atención sobre la crisis interna que vive la cadena pública. Por su parte, la periodista Inés Hernán también está siendo objeto de especulaciones, aunque hasta ahora no ha realizado declaraciones al respecto. Desde el inicio, el formato fue recibido con escepticismo. Su objetivo era convertirse en el nuevo buque insignia de las tardes, un relevo para el emblemático Sálvame, pero no ha logrado conectar ni con la audiencia ni con el propio equipo interno. El programa ha recibido críticas constantes, no solo de los espectadores sino también de trabajadores y sindicatos dentro de RTVE, quienes llegaron a presentar una firma con más de 130 firmas expresando su descontento. La falta de coherencia editorial y la sensación de improvisación han sido recurrentes. No solo la audiencia ha sido un problema, sino que también se han producido incidentes que han generado rechazo dentro y fuera de la cadena. Por ejemplo, la polémica surgida tras la cobertura de Marta Riesco sobre la proclamación del nuevo Papa en Roma causó un revuelo importante, hasta el punto de que el Consejo Informativo de RTVE expresó su desacuerdo. Aunque no se tomó ninguna sanción contra Riesco, el incidente contribuyó a aumentar la desconfianza hacia la dirección y el equipo de producción. Mientras otros programas de RTVE mantienen sus buenos números, como las novelas de sobremesa o mañaneros, la familia de la tele ha sido un auténtico lastre para la cadena pública, arrastrando su prestigio y consumiendo recursos económicos que muchos ciudadanos consideran malgastados. La sensación general es que este espacio ha convertido la parrilla vespertina en un agujero negro de audiencia y dinero público, un resultado muy doloroso para un ente que se financia con los impuestos de todos. Tras esta debacle, RTVE parece estar intentando salvar los muebles con cambios repentinos, reorganizando presentadores, segmentando bloques y planteando una posible reestructuración para intentar recuperar algo de la credibilidad perdida. La televisión pública española vive en estos momentos una encrucijada que refleja un choque intenso entre la gestión institucional, los intereses políticos y las expectativas de una audiencia que, poco a poco, se ha ido distanciando de los contenidos que tradicionalmente formaban parte de su día a día. En este escenario, el caso de la familia de la tele se ha convertido en un símbolo del desencuentro entre lo que la dirección de RTVE ha querido ofrecer y lo que realmente el público demanda. Tras un estreno que levantó ciertas expectativas el pasado 5 de mayo, el programa no tardó en evidenciar una caída libre en sus datos de audiencia, una situación que ha desembocado en la decisión irrevocable de cerrar su etapa en la una y trasladarlo al canal TEN bajo un nuevo nombre, Ni que fuéramos. Esta mudanza no es solo un cambio de canal, sino una señal clara de que el proyecto original no cumplió con su cometido y que sus responsables buscan una última oportunidad para intentar salvar algo que, hasta ahora, se ha traducido en un fracaso rotundo. Los números lo dicen todo. Desde su arranque, la familia de la tele experimentó un descenso alarmante.
Inicialmente, parecía captar un público que rondaba un 9,5% de cuota de pantalla, pero en apenas un día, esta cifra ya se había reducido a un 7,4%, y en días posteriores el hundimiento fue aún más pronunciado, llegando a niveles inferiores al 6,5%. Para ponerlo en contexto, estos datos situaban al programa muy por debajo de lo esperado para una cadena pública de la relevancia de la UNA, y por debajo incluso de competidores en cadenas autonómicas que no disponen del mismo presupuesto ni del mismo alcance. Esta caída libre reflejaba no solo la falta de interés por parte de los espectadores, sino también el desgaste y la falta de identidad del propio programa. Detrás de esta debacle numérica, la realidad es aún más compleja. La familia de la tele no solo ha sido un programa fallido desde el punto de vista del público, sino que también ha generado un ambiente de tensión dentro de RTVE. Varios trabajadores y miembros del sindicato han manifestado públicamente su descontento, al punto de convocar una recogida de firmas con más de 130 apoyos que denunciaban la mala gestión del programa y la imposición de decisiones desde arriba, al margen de criterios profesionales y editoriales sólidos. Esto pone en evidencia cómo las presiones políticas han jugado un papel central en la continuidad de un formato que, a todas luces, no estaba funcionando y que estaba perjudicando la imagen de la televisión pública. La influencia del poder político, especialmente desde Moncloa, ha sido un factor clave. José Pablo López, presidente de RTVE, ha defendido el proyecto y ha insistido en que se trata de una apuesta necesaria para renovar la parrilla y atraer nuevos públicos, aunque la realidad ha mostrado lo contrario. La financiación y el presupuesto destinado al programa, que asciende a más de 5 millones de euros, han levantado críticas en un contexto en el que se cuestiona el gasto público en contenidos que no cumplen con los objetivos de audiencia ni de calidad. El debate sobre la independencia editorial frente a la presión política vuelve a estar sobre la mesa con fuerza, evidenciando las dificultades para mantener una televisión pública que equilibre estos factores sin sacrificar su credibilidad. Por si fuera poco, las polémicas no se han hecho esperar. La cobertura que Marta Riesco realizó durante la proclamación del nuevo Papa en Roma desató críticas tanto internas como externas, llegando a provocar una queja formal del Consejo Informativo de RTVE. Aunque no hubo sanciones directas, el episodio contribuyó a ensombrecer aún más la imagen del programa y a aumentar la percepción de que en la gestión del contenido prevalecen intereses particulares o decisiones poco transparentes. A esto se suman las declaraciones públicas de figuras mediáticas como Belén Esteban, cuya opinión, aunque no directa, ha dejado entrever un descontento con el rumbo que ha tomado el espacio televisivo y la cadena en general. En este contexto, la estrategia de trasladar la familia de la tele a TEN y relanzarla con un nuevo nombre supone una maniobra para intentar corregir el rumbo, buscar un nuevo público y, sobre todo, mitigar las pérdidas y el desgaste que ha sufrido la UNA en su franja vespertina. No obstante, la dificultad es enorme. No se trata solo de cambiar de canal o de hacer un lavado de cara superficial, sino de repensar profundamente el concepto, el enfoque y la conexión con la audiencia. La televisión pública española, al igual que otras en Europa, atraviesa un momento complicado donde la fragmentación de los espectadores y la competencia con las plataformas digitales obligan a innovar sin perder el sentido y la misión de servicio público. Este caso, por tanto, no solo habla de un programa, sino que refleja una problemática mucho más amplia: la necesidad de RTVE de encontrar un equilibrio entre la pluralidad, la calidad, la independencia y la rentabilidad social y económica. El fracaso de la familia de la tele pone de manifiesto que cuando estas piezas no encajan, el resultado puede ser un producto rechazado y un desgaste institucional difícil de revertir. Para la audiencia, esta situación también es un llamado de atención sobre la importancia de reclamar contenidos que respondan a sus intereses y valores, y para la gestión pública, una advertencia sobre la responsabilidad que conlleva administrar un medio financiado con fondos públicos. Queda por ver cómo evolucionará esta historia. El lanzamiento de Ni que fuéramos en TEN será la próxima gran prueba para el equipo responsable y para RTVE. Si logran reconectar con el público, establecer una línea editorial más clara y ofrecer contenidos que realmente interesen y atraigan, podrán levantar algo del proyecto original. Pero si los resultados siguen siendo pobres, será inevitable cerrar definitivamente este capítulo y replantear la estrategia televisiva con mayor profundidad, y posiblemente, cambios estructurales en la gestión y en la relación con los poderes políticos. Para quienes siguen de cerca esta situación, la recomendación es estar atentos a cada novedad, ya que este proceso de transformación será seguido con mucho interés tanto por profesionales del sector como por la audiencia en general. En definitiva, el caso de la familia de la tele es un espejo donde se reflejan los desafíos de la televisión pública española en pleno siglo XXI. Mantener su relevancia, su independencia y su misión de servicio público en un entorno cada vez más competitivo y complejo.
El bloque de la tarde, protagonizado por Con Aitor e Inés Hernández, ha sufrido un desplome alarmante que no pasa desapercibido dentro de los pasillos de RTVE. El porcentaje de audiencia se desplomó hasta un 5,2%, un dato que para muchos dentro de la corporación refleja un fracaso evidente, y que ha encendido las alarmas internas. Desde fuentes muy próximas al ente público se reconoce con bastante sinceridad que la única razón por la que este programa continúa emitiéndose es debido a la insistencia obstinada de José Pablo López, el directivo principal de Radio Televisión Española, que parece haberse aferrado a este formato con uñas y dientes a pesar de las evidentes críticas y malos resultados. Ni siquiera Sergio Calderón, su mano derecha dentro del organigrama, se ha pronunciado públicamente para defender el espacio, lo que deja entrever que ni siquiera los más cercanos están convencidos del rumbo que ha tomado. En los pasillos de Torre España el ambiente se ha vuelto opresivo y desalentador, la frustración se huele en el aire, pero lo realmente preocupante para los trabajadores y la propia dirección es que el presidente del ente no admite ni un solo error, por lo que el programa se mantiene a flote únicamente por su tozudez. Las fuentes internas no dudan en asegurar que, si la alta dirección reconociese las evidencias, este espacio ya habría sido retirado de la parrilla, porque su mantenimiento está erosionando la credibilidad institucional y perjudicando las cifras globales de audiencia de la cadena pública, algo que ha sido confirmado en exclusiva por Es Diario. Pero la verdadera decisión no será tomada en los despachos habituales de la propia cadena, como suele ocurrir en la mayoría de las operaciones internas, sino que pasará por la Moncloa, el epicentro del poder político. La razón detrás de esta intervención directa responde a que este programa no es solo un mero experimento televisivo, sino que representa un claro ejemplo del uso que el presidente Pedro Sánchez hace de la televisión pública como un laboratorio de propaganda política. Esto implica que, más allá de los números fríos o de las críticas de la audiencia, se priorizan los mensajes que se quieren transmitir al público, sin importar el coste económico que ello suponga para los contribuyentes, que finalmente son quienes sostienen con sus impuestos este tipo de proyectos. Según apuntan las fuentes consultadas, si la presión pública y mediática continúa creciendo, no será sorpresa que el espacio tenga poco más de una semana para despedirse de la parrilla, prácticamente lo que queda del mes en curso, lo que indica que el final se encuentra muy cerca. Esta noticia ha cobrado una dimensión inesperada, especialmente en las redes sociales donde se ha viralizado el comentario, generando un debate abierto y numerosos análisis por parte de expertos y periodistas especializados en medios. Algunos de estos profesionales apuntan directamente a fuentes internas de la corporación que habrían filtrado que solo queda una semana de vida para la familia de la tele, aunque habrá que esperar para confirmar si estos rumores se materializan. La realidad es que, con los resultados de audiencia actuales, el margen de maniobra que se le está concediendo parece excesivamente generoso y poco realista. En paralelo a esta situación, la propia Belén Esteban ha decidido dar la cara y pronunciarse en una entrevista con La Razón, donde se muestra abierta y honesta sobre su experiencia en este proyecto y la relación con su nueva compañera, Inés Hernández. Belén no esquiva las preguntas, ni las críticas, y describe cómo se ha sentido en esta etapa profesional. El programa, tras varios retrasos y cambios, logró finalmente aterrizar en RTVE hace semanas, y aunque ha mantenido la esencia polémica y el estilo que caracterizaba al formato original, la respuesta del público ha sido mucho más tibia de lo esperado. Belén recalca que no se ha sentido reprimida, negando que estuviera llorando por sentirse limitada o por no poder ser ella misma, como se llegó a comentar en ciertos círculos. Ella insiste en que sigue comprometida con el proyecto y que, aunque han cambiado de canal, el alma de Sálvame sigue más viva que nunca y con una fórmula mejorada. Sin embargo, estas palabras contrastan con la realidad palpable en las audiencias, donde incluso canales de YouTube con recursos mucho más modestos superan en número de visitas a este programa que ha contado con un presupuesto que ronda los 6 millones de euros, una suma que genera gran controversia y cuestionamientos sobre la eficiencia y el retorno de inversión. Belén también ha querido aclarar rumores que circulaban sobre supuestas indicaciones de la dirección de RTVE para moderar el tono del programa o censurar ciertos contenidos. Según ella, en este equipo nunca se han caracterizado por contenerse o medir sus palabras, algo que contradice sus propias declaraciones de haber tenido que adaptarse para cumplir con las exigencias de un ente público. Esta ambivalencia refleja las tensiones internas y el difícil equilibrio que deben mantener los colaboradores entre la espontaneidad y las limitaciones institucionales. En cuanto a la nueva plantilla, Belén Esteban habla con afecto y respeto de Inés Hernández, destacando que su perfil es distinto y aporta frescura al equipo, y que su relación es buena, aunque la prensa ha filtrado que algunas compañeras, como María Patiño, han sido más críticas o sorprendidas por ciertos detalles. De hecho, Belén ha llegado a amenazar en ocasiones con abandonar el programa, señalando que no se siente cómoda con la línea que ha tomado y que no disfruta tanto como antes. A pesar de estas tensiones, por ahora continúa en la emisión,
posiblemente por compromiso o por el contrato, aunque no faltan quienes especulan que su permanencia puede estar próxima a su fin. Otro foco de polémica gira en torno a los salarios que reciben algunos de estos colaboradores, especialmente cuando se ha revelado que algunos perciben hasta 18.000 euros mensuales, una cifra que ha generado indignación en ciertos sectores dada la baja audiencia y la crisis que vive el programa. José Pablo López, actual director de contenidos generales de RTVE, ha evitado confirmar públicamente los datos salariales filtrados que involucran a varios de los rostros más reconocibles del programa La Familia de la Tele. Alegando razones vinculadas a la Ley de Protección de Datos, el directivo ha esquivado cualquier tipo de pronunciamiento oficial al respecto, lo que no ha hecho más que avivar la controversia. Sin embargo, y pese a su silencio institucional, la información ha circulado de forma vertiginosa entre periodistas, profesionales del sector y ciudadanos comunes, generando un intenso debate en torno al uso de los fondos públicos, la transparencia en la gestión y la idoneidad de sostener con recursos estatales proyectos que, a todas luces, no están obteniendo los resultados esperados ni en términos de audiencia ni de impacto social. Este tipo de filtraciones, aunque no confirmadas oficialmente, han dejado entrever que algunos de los participantes del programa perciben remuneraciones que rondan los 18.000 euros mensuales, una cifra que ha sido calificada como escandalosa por amplios sectores de la opinión pública, sobre todo si se considera el bajo índice de audiencia del espacio y la limitada repercusión que está teniendo en los diferentes segmentos del público. No son pocos los que cuestionan cómo un ente financiado con dinero de los contribuyentes puede justificar este tipo de dispendios en un formato que no logra conectar con la ciudadanía, especialmente en un momento donde otros servicios públicos se enfrentan a recortes y restricciones presupuestarias. Este silencio administrativo, lejos de calmar las aguas, ha sido interpretado como un intento de evitar una tormenta aún mayor que podría derivar en consecuencias políticas y mediáticas más profundas. En medio de esta situación tensa, la propia Belén Esteban ha roto su habitual tono conciliador y ha alzado la voz para expresar su incomodidad con el desarrollo y la naturaleza del programa. En una de sus declaraciones más sinceras hasta la fecha, la popular colaboradora reconoció sentirse desconectada de la esencia del formato actual. No me gusta lo que estamos haciendo. Todos estos temas ya han sido tratados en otras cadenas, y de forma más natural. Echo de menos aquellos días en el pisito, cuando me divertía de verdad. Ahora ya no tengo esa alegría, esa chispa que me motivaba. Venir todos los días con tristeza al plató se hace cuesta arriba, y eso, sinceramente, no es una manera sana de trabajar. Estas palabras, que han resonado con fuerza tanto dentro como fuera de los muros de RTVE, dejan entrever un trasfondo de agotamiento emocional, decepción profesional y cierta sensación de haberse visto arrastrada a un proyecto que no termina de encontrar su lugar ni en el mercado ni en el corazón de sus protagonistas. Pese a la dureza de sus palabras, Esteban continúa formando parte del equipo, lo que introduce una evidente contradicción en el relato. Esta dualidad entre el desencanto expresado públicamente y su permanencia dentro del programa alimenta aún más las dudas sobre la verdadera dinámica interna del espacio. ¿Se trata de un compromiso contractual difícil de romper? ¿Existe alguna presión institucional para mantener ciertas figuras en pantalla? ¿O simplemente es un reflejo de la falta de alternativas viables dentro del ecosistema televisivo actual? Sea como sea, esta mezcla de crítica abierta, persistencia laboral y frustración personal se ha convertido en el reflejo más nítido del estado de ánimo generalizado que reina entre los miembros del equipo de La Familia de la Tele. A medida que la presión mediática sigue en aumento, nutrida por los malos datos de audiencia, los comentarios negativos en redes sociales y la falta de entusiasmo incluso entre los propios colaboradores, el desenlace del programa parece cada vez más cercano. Las cifras de espectadores no remontan, la recepción del público ha sido tibia cuando no directamente hostil, y la crítica especializada apenas ha mostrado interés o respaldo. Todo parece indicar que el final del espacio está más cerca que nunca, y muchas voces apuntan al 30 de mayo como la fecha en la que se emitiría su último episodio. Esta posibilidad, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente, circula con fuerza entre profesionales del medio y fuentes próximas a la corporación pública. De confirmarse este desenlace, se cerraría así un capítulo que ha estado desde el principio rodeado de polémica, tensiones internas, decisiones cuestionadas y una profunda desconexión con la audiencia. La Familia de la Tele, lejos de convertirse en ese revulsivo innovador que algunos prometían, ha terminado atrapado en sus propias limitaciones estructurales y en una fórmula que no ha sabido renovarse ni captar el pulso real de la sociedad. El futuro inmediato del programa, por tanto, se presenta teñido de incertidumbre. A día de hoy, no queda claro si RTVE optará por dar un golpe de timón, cerrar definitivamente esta etapa y buscar nuevos formatos más acordes con las demandas actuales del público, o si,
Por el contrario, persistirá en su empeño por mantener con vida un proyecto que, pese a todo, sigue teniendo a sus defensores dentro de la cúpula directiva. La televisión pública se encuentra, una vez más, ante una encrucijada compleja: priorizar la calidad, la eficiencia y la sintonía con el espectador, o seguir apostando por estrategias que responden más a intereses políticos y decisiones unilaterales. La respuesta marcará no solo el destino de este programa, sino también el rumbo que tomará RTVE en los próximos meses. Porque lo que está en juego no es simplemente la supervivencia de un formato más o menos polémico, sino el modelo mismo de televisión pública que se quiere construir en España.